Oriente Próximo en plena guerra de Ucrania es clave. Turquía puede desestabilizar el Cáucaso, Rusia puede bombardear Idlib y alentar una nueva ola de refugiados, Arabia Saudita, Emiratos o Irán pueden limitar la producción de petróleo y provocar una crisis energética en el mundo, Qatar puede seguir apoyando a los hermanos musulmanes, mientras que los hutíes pueden cortar el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. En Oriente Próximo tenemos tres grandes ejes que nos permiten agrupar a los distintos actores internacionales. Eje número 1, eje árabe, liderado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y con países tan importantes como Egipto. Eje 2, el conocido como eje de resistencia, en este caso liderado por Irán y compuesto por toda una serie de estados y de actores no estatales. Pensemos en los hutíes de Yemen, en Hezbollah en el Líbano, pensemos incluso en el estado sirio de Assad. Y por último, el tercer eje, el conocido como eje de los hermanos musulmanes, debido al apoyo que Turquía y Qatar han mostrado a este grupo. Bienvenidos a todos los interesados en los asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora ¡comencemos! Y hablando del futuro de la guerra, permitidme presentaros al videojuego que te permite dirigir a toda una civilización moderna en pleno conflicto mundial. Conflict of Nations. Conflict of Nations es un juego gratuito online que te permite elegir a tu propio país para enfrentarte a otros 128 jugadores en tiempo real. Te permitirá elegir tu estrategia militar en función, por ejemplo, del tipo material que construyas. Puedes hacer como los rusos y centrarte en un ejército terrestre, como los estadounidenses y optar por la fuerza aérea, o como los británicos y optar por una fuerza naval. A mí lo que más me gusta personalmente es que puedes enfrentarte a tus oponentes durante varias semanas en una especie de tercera guerra mundial simulada. Que si haces clic en el enlace de abajo en la descripción, podrás obtener 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratis. Oferta solo disponible durante 30 días. No pierdas el tiempo y haz clic. El eje de los hermanos musulmanes, Turquía y Qatar. Turquía reniega de su alma europea en favor de su herencia imperial otomana. Renuncian al republicanismo laico de Mustafa Kemal, fundador de la nación, en favor del islamismo. Es decir, que el neo-otomanismo nacionalista y el Islam confluyen en Erdogan para guiar la durísima política de Ankara. Ankara tiene aspiraciones sobre todo el norte de Irak hasta la mismísima Mosul, vestigios del Imperio Otomano. De esta forma, el ejército turco está muy activo en esa zona, establece contactos entre las tribus, colecta inteligencia y lanza operaciones aéreas y terrestres sobre el Kurdistán iraquí. Pero ¿qué sucede? Turquía es un país muy dependiente del sector servicios, del turismo, pero también desde luego de la financiación desde el extranjero. Y tras unas muy malas relaciones con ese eje árabe dotado de petrodólares, pensamos nuevamente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y a tenor de que se acercan las elecciones de 2023, Erdogan ha decidido reaproximarse al eje árabe, reaproximarse a este tipo de estados, recomponer sus relaciones, y de esta manera han podido beneficiarse nuevamente del incremento de la financiación, de la inversión procedente de la península arábiga. Turquía también ha mantenido su agenda neo-otomana lanzando varias campañas militares en el norte de Siria, a fin de controlar los territorios conquistados en los últimos años, así como de infundir temor en los kurdos sirios y el gobierno de Assad. De hecho, Ankara ha intentado hacer que Washington dé su brazo a torcer y consienta una nueva campaña militar turca. Para ello, el sultán Erdogan no ha dudado en instrumentalizar su poder de veto sobre la petición de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. En todo caso, Erdogan sigue siendo el mismo actor oportunista de siempre, por lo que no duda en mantener un difícil juego de equilibrios con Estados Unidos, Rusia, la OTAN e incluso la mismísima Irán con tal de avanzar sus objetivos. Por último, Erdogan no ha dudado en azuzar el nacionalismo turco contra Grecia para preparar la campaña electoral de 2023, y es que Grecia y el Chipre griego se enfrentan con los turcos por el control de los yacimientos del Mediterráneo oriental. Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Pero Grecia no se ha quedado de brazos cruzados. Atenas se ha acercado más que nunca al eje árabe liderado por Arabia Saudita y Emiratos.
El eje árabe más Israel. El eje árabe fundamenta su política en las relaciones personales entre monarcas, de ahí que no apoyen a la República de Argelia y prefieran estar con la monarquía marroquí, o que la península Shield Forces fueran utilizadas para evitar que las revueltas derrocaran al rey de Bahrein durante la primavera árabe. Pero para los árabes, el mayor temor es Irán, un país enorme, con un ejército enorme contra el que los árabes necesitan a Estados Unidos. Pero el país de las hamburguesas depende cada vez menos del petróleo, así que se está replegando de la región. Por cierto, hay una historieta que me gusta mucho que tienen los árabes para explicar cómo se ven ellos mismos ante Persia, y se trata de una historia en la que vienen a contar que los árabes tomaban directamente los dátiles de las palmeras datileras y se alimentaban de ellos. Esto no requería mayor esfuerzo, mientras que los persas, los iraníes, tejían esas alfombras procedentes de Persia que son tan laboriosas, que llevan tanto tiempo, y así es como se ven, ¿no? Ellos se ven a sí mismos como quien rápidamente coge ese fruto del árbol, mientras que los iraníes son mucho más templados, tardan más, tienen mucha más paciencia estratégica incluso. El miedo a Irán y el repliegue de Estados Unidos han llevado a los árabes a reorganizar su política de alianzas, liderados por países como Emiratos Árabes Unidos. Los emiratíes han profundizado enormemente sus relaciones con Francia con la compra simbólica de cazas Rafale, y quien mantiene la gran base de Camp de la Paix, un centro logístico para tropas terrestres, fuerza aérea y armada que contiene el centro de mando galo para todo el Océano Índico. Emiratos también ha liderado el realineamiento árabe a través de los acuerdos de Abraham junto a Israel, lo que permite que el Estado judío se adhiera indirectamente al eje árabe, que se refuerza así ante la amenaza iraní. De otro lado tenemos a Qatar, un socio díscolo originalmente más asociado a Arabia Saudita, los países árabes, un país que tiene miedo de que los hutíes lleven a cabo alguna clase de ataque durante la celebración del Mundial, y un país que históricamente ha apoyado mucho a los hermanos musulmanes, un grupo que es mucho menos conocido en Occidente que otros tantos, pero que no obstante es importante, yo creo. En cuanto a la guerra de Yemen, que es clave para la Casa Saud, la tregua ha sido rota por enésima vez. Los hutíes ya están lanzando asaltos para tomar la estratégica ciudad de Marif, por enésima vez, mientras que las tribus afines al gobierno contraatacan apoyadas por las acciones de la aviación árabe. La última pieza clave de esta partida es Egipto. Un país con 110 millones de habitantes, fuertes tensiones internas y una interminable necesidad de financiación. De ahí que el dictador al-Sisi haya buscado siempre la alianza con Emiratos y Arabia Saudita para apoyar la viabilidad económica del país. Particularmente al-Sisi se lleva muy bien con Mohammed bin Zayed, el regente de los Emiratos Árabes Unidos, porque ambos tienen un pasado militar. Y ese pasado militar les ha unido mucho, ha permitido que Emiratos invierta muchísimo en Egipto, que Egipto y Emiratos de esta manera mantengan unos lazos sumamente estrechos, y por último que Emiratos pueda disfrutar de toda una serie de bases aéreas e incluso navales en un Egipto que de otro lado las ha reformado para poder admitir a muchas más tropas, y llegado el caso desplegarlas en la vecina Libia, e incluso pensando en operaciones ante Etiopía al sur, con quien mantiene un importante litigio por la famosa presa del Renacimiento. El eje de resistencia. Por último, tenemos al hegemón regional y estrella polar del Islam chií, Irán, el antiguo imperio persa. Irán mantiene y amplía su extensa red de aliados estatales, como Siria, pero sobre todo no estatales, como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o una parte de las antiguas fuerzas de movilización popular en la mismísima Irak. El acuerdo nuclear firmado por la administración Obama y enterrado por la administración Trump vuelve a estar sobre la mesa, si bien la ruptura de la confianza mutua dificulta enormemente alcanzar un nuevo acuerdo que limite el futuro desarrollo de armas nucleares. Bueno, y como ya sabréis, en Irán la situación económica, las múltiples etnias que tiene que admitir este país, que en cierto sentido sigue siendo el imperio persa, no tiene azeríes, tiene kurdos, tiene persas, tiene árabes, tienes baluchis incluso, en fin, toda una serie de grupos que no es fácil gobernar. Y en este contexto económico y de revueltas nos encontramos con que la propia Guardia Revolucionaria ha lanzado varias decenas de misiles balísticos contra los kurdos, que son en buena medida protagonistas de las protestas en el país. Finalmente, Rusia ha tenido que retirar tropas de Siria para destinarlas a Ucrania, así que Irán ha adquirido un rol más importante, si cabe,
para mantener la estabilidad de Siria y el gobierno de Assad. Así que nada, por lo demás, muchas gracias a todos por estar ahí. Os invito a echar un vistazo a los enlaces, a apoyar mi trabajo, a donarme a través de Patreon, de tal manera que yo pueda mantener siempre un mínimo nivel, ¿no?, de producción aquí en el canal. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Antes de concluir el vídeo, recuerda, descarga Conflict of Nations. Es un juego completamente gratuito online que te permitirá simular la Tercera Guerra Mundial. Te permitirá elegir tu propia estrategia, tu propio país, tu propia civilización, y además te beneficiarás de algunas ventajas como 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratuito. Así que haz clic en el enlace de la descripción, elige tu país y lucha hasta la victoria.